Existen historias que parecen inventadas, simples leyendas para asustar a los niños, pero cuando empiezas a escuchar los testimonios, a leer los viejos reportes y a notar que las coincidencias se repiten una y otra vez, descubres que no son solo cuentos. Lo que te voy a contar hoy no es una historia cualquiera. Es un relato que muchos en aquel pueblo prefieren callar, porque aseguran que la maldición sigue viva, y aunque parezca increíble, todo comenzó en un camino olvidado a las afueras de la ciudad. Ese camino, conocido entre los habitantes como el Camino Viejo, está casi devorado por la maleza. Nadie pasa por ahí después del atardecer. Y es que, al final de ese sendero, se levanta una vieja construcción de madera y piedra. Una casa grande y oscura, con ventanas rotas y un techo que parece sostenerse a duras penas. Desde lejos luce como una ruina abandonada, pero de cerca, la sensación cambia. La gente dice que la casa observa a quienes se atreven a mirarla demasiado tiempo. Los ancianos del pueblo siempre han advertido a los jóvenes: si llegas a escuchar que alguien te llama desde la casa del Camino Viejo, no contestes. Y si ves una luz en las ventanas, huye, porque lo que habita ahí no es humano. La historia ha pasado de generación en generación, creciendo como un eco de advertencias. Pero lo que hace que este relato sea tan perturbador es que algunos que no hicieron caso jamás volvieron a salir. Los registros indican que la casa fue construida hace más de un siglo por la familia de la Serna, comerciantes ricos que decidieron establecerse lejos del pueblo. Al principio todo parecía normal: una mansión elegante, fiestas, visitantes distinguidos. Pero en cuestión de meses algo extraño ocurrió. Los vecinos comenzaron a escuchar gritos por las noches, discusiones, llantos, hasta que un día la familia entera desapareció. No dejaron cuerpos, ni pertenencias, ni explicación. Solo quedó la casa, vacía y fría, como si hubiera expulsado a quienes se atrevieron a habitarla. Desde entonces nadie quiso vivir ahí, pero el lugar nunca estuvo realmente abandonado. Pastores que pasaban cerca aseguraban haber visto sombras en las ventanas, incluso cuando no había nadie dentro. Otros contaban que escuchaban el sonido de una mecedora crujiendo sola en la sala principal. Poco a poco, la casa dejó de ser un hogar y se convirtió en un punto prohibido, un lugar que todos evitaban aunque nadie pudiera explicar por qué. Con los años, el rumor se volvió parte de la vida cotidiana en el pueblo. Los niños crecieron con miedo a la casa y los padres usaban la historia como advertencia: no te acerques al Camino Viejo, porque los que entran ahí no regresan igual. Para muchos era solo una historia para asustar, hasta que alguien se atrevía a desafiarla. Y cada tanto algún joven curioso desaparecía después de una noche de apuestas o valentía. Otros, los más viejos, aseguraban que la razón de la maldición no era la familia desaparecida, sino la tierra misma. Decían que antes de que la mansión fuera construida, ahí existía un cementerio olvidado, donde enterraban a quienes no merecían descanso: asesinos, brujas, gente marcada por la desgracia. La casa, según ellos, no era más que una trampa, un imán para atrapar almas vivas y entregarlas a lo que allí habitaba desde mucho antes. Una noche, como ocurre en toda historia de este tipo, 4 amigos decidieron romper las reglas. Marcos, Sofía, Daniel y Ana tenían poco más de 20 años y habían escuchado 1000 veces las advertencias de sus abuelos. Pero ellos querían demostrar que no había nada sobrenatural. Su idea era sencilla: entrar, grabar todo con sus celulares y subir el video a internet. Querían visitas, fama y, sobre todo, burlarse de lo que llamaban historias de pueblo. Salieron en plena madrugada, con linternas, mochilas y más nervios de los que admitían. El camino estaba desierto y con cada paso el silencio se volvía más incómodo. Sus risas se iban apagando poco a poco, sustituidas por miradas nerviosas hacia el bosque que los rodeaba. El aire se sentía más pesado mientras más se acercaban. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que algo en aquel lugar no estaba bien. Cuando llegaron frente a la casa, la primera en hablar fue Ana. «Esto no me gusta, deberíamos regresar». Pero Marcos, el más valiente o el más imprudente, empujó la vieja puerta que, sorprendentemente, no estaba cerrada. El crujido retumbó como un grito dentro de la oscuridad. La puerta se abrió sola, lentamente, como si los invitara a pasar. Y aunque sus cuerpos temblaban de miedo, uno por uno fueron entrando. El interior era aún peor. El aire estaba helado, húmedo, tan denso que parecía costar trabajo respirar. El olor metálico que impregnaba las paredes era insoportable, un olor a angre seca y moho. Con la luz de las linternas notaron que las paredes estaban marcadas como si alguien hubiera arañado desesperadamente el yeso, dejando surcos profundos y oscuros.
No era el tipo de marcas que un animal podía dejar, eran marcas humanas. Apenas avanzaron unos metros, la linterna de Ana comenzó a parpadear. Ella juraba que había puesto baterías nuevas, pero la luz se apagaba y encendía como si algo la manipulara. De pronto, un sonido recorrió el pasillo. Pasos, claros, firmes, pesados. Pero lo más aterrador era que todos los jóvenes estaban juntos, mirándose unos a otros, ninguno se había movido. El corazón les latía con fuerza cuando escucharon el primer susurro. Una voz baja, casi imperceptible, que recorrió la sala y murmuró: «No debieron entrar». Nadie supo de dónde vino, y nadie se atrevió a preguntar. Marcos trató de bromear, pero su voz temblaba demasiado para sonar convincente. El grupo avanzó más, intentando no mirarse demasiado, porque todos sabían lo mismo. No estaban solos. En la sala principal encontraron algo que no debería estar ahí. Una trampilla cubierta de polvo y madera vieja. Nadie del pueblo había mencionado un sótano en la casa, pero allí estaba, como esperando ser descubierto. Marcos, siempre desafiante, dijo que tenían que abrirla, que ese sería el mejor momento para grabar. Ana lloraba y suplicaba que no lo hicieran, pero nadie le hizo caso. Con esfuerzo, levantaron la tapa y bajaron los primeros escalones. El sótano estaba lleno de objetos inquietantes, muñecos destrozados, velas derretidas en el suelo, símbolos pintados con algo que parecía angre en las paredes. Y lo más perturbador, en el centro, una silla de madera con correas en los brazos y en las piernas, como si hubiera sido usada para sujetar a alguien contra su voluntad. La sensación de que alguien había sufrido allí era tan fuerte que Ana casi vomita al verla. De repente, las velas apagadas se encendieron solas, una por una, iluminando el sótano con una luz rojiza y siniestra. El calor de las llamas no era normal. Quemaban aunque nadie estuviera cerca. Sofía gritó que salieran, pero la puerta de la trampilla se cerró de golpe, dejándolos atrapados bajo tierra. Fue entonces cuando lo vieron. En la esquina más oscura se formó una figura. No tenía rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad imposible, como dos carbones encendidos. La sombra comenzó a avanzar lentamente, sin emitir sonido, pero con una presencia que los helaba hasta los huesos. Cada paso de aquella entidad hacía que las linternas fallaran y que el aire se volviera más pesado. El celular de Sofía, sin que ella lo tocara, comenzó a grabar. La cámara enfocaba directamente a la figura, aunque ella intentaba moverlo hacia otro lado. La grabación captaba un murmullo incomprensible, como un coro de voces hablando al mismo tiempo. Marcos gritó que corrieran, pero la figura bloqueaba la única salida. En cuestión de segundos, el sótano se llenó de gritos desesperados, de golpes contra las paredes, de llantos, hasta que, de pronto, todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron la casa en aparente calma. No había señales de los jóvenes, ni mochilas, ni linternas. Solo un celular abandonado en el suelo de la sala principal. El dispositivo estaba encendido y el video que se reproducía mostraba unos segundos de oscuridad hasta que una voz susurraba claramente: «Ahora son míos». La policía investigó, pero nunca hallaron cuerpos, ni huellas, ni nada que pudiera explicar la desaparición. El caso quedó archivado como no resuelto. Las familias de los chicos jamás recibieron respuestas, y el pueblo, en lugar de seguir preguntando, prefirió guardar silencio. Era más fácil pensar que todo había sido una fuga voluntaria que aceptar lo que muchos ya sabían, que la casa seguía cobrando víctimas. Hoy en día, la casa del Camino Viejo continúa en pie. Las ventanas rotas parecen ojos vacíos que observan a los curiosos. De día parece solo una ruina, pero de noche, los valientes que han pasado cerca aseguran que se escuchan gritos, llantos y golpes que vienen desde el sótano. Algunos incluso juran haber visto siluetas mirándolos desde las ventanas. Nadie ha vuelto a entrar desde aquella noche, y tal vez nadie deba intentarlo nunca más.